Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Ya saben, estamos aquí actualizándoles toda la información internacional. Acompáñenme. En la Franja de Gaza, el ejército israelí mató este sábado al menos a 18 personas, según reportes de hospitales palestinos. El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, asegura que la guerra continuará sin descanso hasta que se libere a los 49 rehenes restantes. Y hay escalada en la retórica nuclear entre Donald Trump y el expresidente ruso, Dmitry Medvedev. El republicano afirma que ordenó el despliegue de 2 submarinos nucleares en zonas que denominó como regiones apropiadas, después de las alusiones de Medvedev sobre el posible uso del arma nuclear. Y la francesa Pauline Ferrand-Prévot culminó una exhibición en el Col de la Madeleine para tomar el maillot amarillo en la penúltima etapa del Tour de Francia femenino. Una cabalgada que acerca a la francesa a conseguir la victoria final en su primera participación. Vamos a ampliarles. Pues vamos a comenzar con la situación en la Franja de Gaza, y es que ni Israel ni Hamás pretenden ceder en sus demandas para dar fin a la guerra, mientras el jefe del Estado Mayor israelí ha asegurado que la ofensiva va a continuar sin descanso hasta que se libere a los rehenes. Hamás ha indicado que no van a entregar las armas hasta que no se establezca un Estado palestino independiente. Y en medio de esta disputa están los civiles. En las últimas horas el ejército israelí ha matado al menos a 18 palestinos en el enclave, según han informado hospitales gazatíes. Esto mientras el brazo armado de Hamás difundió este viernes un vídeo de un rehén israelí, Eviatar David, de 24 años, cavando su propia tumba en un túnel subterráneo. Vamos a verlo. Indignación en Israel por la situación de los rehenes secuestrados en Gaza. Cientos de personas se reunieron el sábado en Tel Aviv para apoyar a las familias cuyos seres queridos siguen retenidos por los grupos armados palestinos, tras la publicación de 3 videos desde el jueves que muestran al rehén germano-israelí Ron Braslavsky y al rehén israelí Eviatar David, detenidos y muy debilitados. La guerra debe terminar. El gobierno israelí no pondrá fin a ella por voluntad propia. Se ha negado a hacerlo. Hay que detener al gobierno israelí. Por nuestro bien, por el bien de nuestros soldados, por el bien de nuestros rehenes, por el bien de nuestros hijos y por el bien de las generaciones futuras de todos los habitantes del Medio Oriente. Por su parte, el enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunió con las familias de los rehenes israelíes en Tel Aviv. 49 rehenes siguen retenidos en Gaza, de los cuales 27 muertos según el ejército israelí. Habló sobre el acuerdo con Hamás, diciendo que será todo o nada. Le dijimos que nada no es una opción para nosotros. Le dijimos que tiene que ser todo de inmediato, todo. Sobre todo cuando vimos a nuestros hijos muriendo de hambre. Lo vimos en captividad. No van a sobrevivir mucho más tiempo. Significa que tenemos que presionar al gobierno de los Estados Unidos para ejercer presión y no parar hasta que se haga. Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí afirmó este sábado que si no se liberan a los rehenes, la guerra continuará. En Gaza, la población sigue buscando comida. Después de casi 22 meses de guerra, la ONU advierte de la amenaza de una hambruna generalizada y denuncia los asesinatos de palestinos mientras intentan obtener ayuda humanitaria. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 3 meses, más de 1.370 palestinos fueron asesinados cuando buscaban comida, la mayoría por el ejército israelí. Y en Siria, desde el inicio de los enfrentamientos sectarios entre beduinos y drusos en la provincia de Sueida, varias organizaciones humanitarias ayudan ahora a los civiles a evacuar la ciudad devastada. La ONU estima que 175.000 personas fueron desplazadas desde mediados de julio. La mayoría de los beduinos han huido de las atrocidades y encontraron refugio en Daraa, pero carecen de todos insumos básicos y arrastran un grave trauma. Vamos a ver el reportaje. En la provincia de Sueida, estos habitantes optaron por el exilio para escapar de la muerte. Desde mediados de julio, los enfrentamientos entre tribus beduinas y facciones drusas en Sueida obligaron a civiles de ambos bandos a huir de la ciudad. Algunos se marchan en caravanas organizados por la Defensa Civil Siria, otros huyen por su cuenta. Esta mañana, bajo la amenaza de hombres armados, a esta familia le dieron 2 horas para huir.
4 hombres armados se acercaron a nosotros. Yo llevaba a mi hijo en brazos. Nos dijeron, porque siguen aquí, los voy a matar, como hice con los demás. Uno de ellos me dijo, ¿ves a ese niño que llevas en brazos? Si vuelvo mañana y los encuentro todavía aquí, lo aplastaré. Tomen a sus hijos y márchense. La provincia vecina de Dara, predominantemente suní, acoge a desplazados de tribus árabes, junto con algunos cristianos. 68 familias beduinas han buscado refugio en esta escuela después de haber sido retenidas como rehenes durante varios días en una mezquita de Chabá por facciones drusas. Ni siquiera nos atrevíamos a levantar la cabeza por los disparos. Disparaban alrededor de la mezquita, fue horrible. No pensábamos que íbamos a sobrevivir. Mira esta habitación, hay 15 familias apiñadas aquí. Yo tengo 4 hijos. Por la noche no podemos dormir. Dejamos a los niños aquí y dormimos en el pasillo. Los desplazados carecen de todo. Las organizaciones humanitarias intentan proporcionarles algunos artículos básicos, comida, agua potable y productos de higiene. Pero para estas familias que han perdido sus hogares, sus tierras y su ganado, es muy poco. Tenemos azúcar, arroz, aceite y mantas. Necesitamos mucho más. Pero agradecemos a quienes nos ayudan y nos las arreglamos como podemos. El desplazamiento es muy duro. Ojalá nadie tenga que sufrir el exilio ni abandonar su hogar. Muchos también están en estado de shock por las masacres que presenciaron. Para apoyar a esas víctimas, la Media Luna Roja Siria creó una unidad de apoyo psicológico en uno de los 15 centros que abrió. Se trata de personas que han perdido a alguno de sus seres queridos y sus hogares. Organizamos sesiones de sensibilización sobre el duelo, la pérdida, pero también sobre la prevención de la violencia y las agresiones sexuales. Por el momento es imposible que estas familias regresen a sus hogares. A pesar del acuerdo de alto el fuego, siguen produciéndose enfrentamientos esporádicos entre combatientes beduinos y drusos. Las fuerzas de seguridad del presidente al-Shara no pueden entrar en la ciudad devastada. La tregua sigue siendo frágil y Siria aún está lejos de estar unificada. Seguimos en Medio Oriente. Turquía comenzó este sábado a suministrar gas natural a Siria proveniente de Azerbaiyán. Y para ello se inauguró un gasoducto que se extiende a lo largo de 50 kilómetros entre la ciudad fronteriza turca de Kilysis y Alepo, en el norte de Siria. Este, con capacidad de hasta 2.000 millones de metros cúbicos, transportará unos 1.200 millones anuales de gas, principalmente destinados a la producción de electricidad. Nos enorgullece asistir a la inauguración del gasoducto regional que une Siria con Turquía, el cual nos permitirá transportar 6 millones de metros cúbicos de gas natural gracias a la coordinación y cooperación de nuestros aliados regionales. En esta primera etapa se transportarán 3,4 millones de metros cúbicos diarios de Azerbaiyán a Turquía y de Turquía a nosotros, por supuesto con la ayuda y el apoyo de nuestros hermanos en Qatar. Y continúa la escalada en la retórica nuclear entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, a través de redes sociales, pero más allá de las palabras. La pregunta ahora es cómo de real es el riesgo de escalada nuclear entre Washington y Moscú. Lo analizamos en este informe. En respuesta a las declaraciones calificadas de altamente provocadoras del expresidente ruso Dmitry Medvedev, Donald Trump ha anunciado que 2 submarinos estadounidenses serán reubicados en las zonas adecuadas, una medida que calificó de preventiva. Lo hago por la seguridad de nuestro pueblo. Un expresidente ruso ha proferido una amenaza y vamos a proteger a nuestro pueblo. Para el corresponsal de la cadena en francés de France 24 en Washington, especialista en cuestiones de defensa, el anuncio de la Casa Blanca supone una escalada verbal más que una espiral bélica. La Marina estadounidense cuenta con 14 submarinos estratégicos equipados con armas nucleares. 6 o 7 de ellos patrullan permanentemente repartidos por todo el mundo. La posición de estos submarinos es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Es el principio mismo de la disuasión nuclear. Ser capaz de atacar en cualquier momento y, sobre todo, a cualquiera. No solo se mantiene en secreto la posición de estos sumergibles, también lo es su tipo. Se trata de submarinos de propulsión nuclear o portadores de ojivas atómicas. Otra pregunta pendiente, ¿se podrá confirmar el desplazamiento de los buques anunciados?
Cuando se le preguntó en el canal Newsmax, autoproclamado el canal favorito de Donald Trump, si estos submarinos estaban más cerca de Rusia, el presidente estadounidense simplemente respondió riéndose que sí estaban más cerca de Rusia. El viernes por la noche, el New York Times indicaba que será imposible saber si Donald Trump realmente está reposicionando los submarinos o si está tratando de enviar un mensaje. Una retórica que, según algunos analistas, puede hacer pensar en el resurgimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, una primicia desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Y vamos con el ejemplo de una exitosa colaboración científica que hasta el momento no se ha visto afectada por los conflictos geopolíticos. Una tripulación compuesta por 2 estadounidenses, un ruso y un japonés, llegó este sábado a la Estación Espacial Internacional, donde van a permanecer durante unos 6 meses. Habían despegado el viernes por la mañana del Centro Espacial Kennedy en Florida con una cápsula montada en un cohete Falcon 9. Nos lo cuenta Leurel. Welcome on board. Yokoso. Muy por encima del sureste del Océano Pacífico, estos 4 astronautas vestidos de azul llegaron a lo que será su casa al menos durante los próximos 6 meses. Y si 2 de ellos ya conocían la Estación Espacial Internacional, para el ruso Oleg Platonov y la estadounidense Sena Codman es una primera vez. Ha sido el viaje de una vida. Estamos increíblemente agradecidos de estar aquí. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Fue increíblemente hermoso ver la Estación Espacial por primera vez, especialmente con estos maravillosos compañeros de tripulación. Se trata de la 11ª misión de rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional en el marco del programa Crew de la NASA en asociación con la industria privada. Habitada de forma permanente desde el año 2000, la Estación Espacial Internacional sirve para realizar investigaciones científicas, una de ellas para simular un escenario de regreso a la Luna y también pruebas para posibles misiones hacia Marte. Modelo de cooperación internacional entre Europa, Japón, Estados Unidos y Rusia, este laboratorio espacial comenzó a construirse en 1998. Su retirada estaba prevista para 2024, pero esta semana la NASA y la agencia rusa Roscosmos acordaron continuar la explotación conjunta de la estación espacial hasta 2028, a pesar de las tensiones entre ambas naciones debido a la guerra en Ucrania. Y vamos a cerrar con deportes y la penúltima etapa del Tour de Francia femenino, una etapa de alta montaña con el final en el mítico Col de la Madeleine, en la que la francesa Pauline Ferrand-Prévot se impuso y tomó el liderazgo de la clasificación general, una exhibición de Prévot que le debería valer para ganar la Ronda Gala en su primera participación, tras haber sido ya campeona del mundo en varias disciplinas ciclistas. Nos lo cuenta nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo. Así es, una tremenda confirmación la que hizo Pauline Ferrand-Prévot, ganando la etapa reina de este Tour de Francia femenino, llegando primera, atravesando solita esta línea de llegada aquí en todo lo alto del Col de la Madeleine, que era la dificultad más complicada el día de hoy, un puerto fuera de categoría, 18 kilómetros de ascensión a más de 8% de empinado. Y en realidad ella no estaba haciendo una muy buena etapa, en algún momento estaba con quien hasta hoy fue la líder de este Tour de Francia y finalmente increíble la aceleración que hizo ya sobre los últimos 15 kilómetros para pasar en solitario, para quedarse además a partir de hoy con el maillot amarillo del líder de la clasificación general y dejando detrás a la australiana Sarah Grande, quien está ya a más de 2 minutos 30 en la clasificación general, y Demi Vollering más de 3 minutos, incluso quien el año pasado fue la ganadora, que es la polaca Kasia Miedanova, quedó en 4º lugar, prácticamente casi a 4 minutos, así que ya lo único que le queda a Pauline Ferrand-Prévot, quien a sus 33 años se pone ese maillot amarillo y está cumpliendo el sueño de su vida, pues es de lograr defenderlo a capa y espada el día domingo, el día de mañana, en la última etapa que tendrá 124 kilómetros y donde solamente habrá un puerto de dificultad. En todo caso, como les decía, es el sueño para Pauline Ferrand-Prévot, que fue la sensación cuando llegó aquí, porque por supuesto pues la francesa se dio más que a conocer el año pasado tras ser la campeona olímpica de mountain bike, pero pues ella viene ya con una carrera muy larga. En 2014 fue campeona de ruta aquí del mundo y desde entonces pues ha venido cambiando entre ruta, entre mountain bike, diferentes tipos de
de disciplinas, pero siempre en la bicicleta. En todo caso, pues todo parece ser que va a ser una francesa, esta mujer, Pauline Ferrand-Prévot, quien va a imponerse en este Tour de Francia 2025. Bueno, pues con el reporte de Natalia Ruiz desde el Tour femenino nos despedimos. Gracias por elegirnos.